Buenas noches, bienvenidos a este estudio bíblico de día miércoles por la noche, en el cual vamos a repasar un tema muy especial y muy importante para estos tiempos, denominado el pecado y la ley de Dios. Antes de empezar este estudio, había estado revisando uno de nuestros folletos, que es las creencias fundamentales de la Iglesia de Dios Unida, y en él aparece un capítulo especial en la página 10, dedicado a este tema, denominado el pecado y la ley de Dios. ¿Qué creemos nosotros al respecto? Y eso es lo importante, y esto constituye uno de nuestros principios fundamentales. Creemos que el pecado es la infracción de la ley. La ley es espiritual, es perfecta, es santa, es justa y buena. La ley define el amor de Dios y se basa en los dos grandes principios de amor a Dios y amor al prójimo, y es inmutable y es obligatoria. Los 10 mandamientos son los 10 puntos de esta ley divina del amor. Creemos que quebrantar cualquier punto de la ley trae sobre la persona la pena del pecado. Creemos que esta ley espiritual fundamental revela el único camino a la vida verdadera y el único camino posible a la dicha, a la paz y a la alegría. Toda desdicha, toda miseria, angustia y pena ha venido a la humanidad debido a la transgresión de esta ley de Dios. Nosotros creemos que Dios ha creado al hombre con el propósito de que llegue a ser parte de su familia, de la familia de Dios, que reciba la inmortalidad y viva en armonía con Él y con sus semejantes por toda la eternidad. Pero para poder disfrutar de la eternidad junto a Dios, debemos compartir también su forma de pensar, estar de acuerdo con su perspectiva, seguir su camino de vida y apreciar y preservar estos principios que están expresados en su ley. En las Sagradas Escrituras, que son la revelación escrita de Dios a la humanidad, Él nos revela el conocimiento esencial que necesitamos por medio de sus leyes y enseñanzas. Esto establece los cimientos de la relación eterna que Dios desea tener con nosotros. De ahí que sea imperativo que cualquiera que desee tener esa clase de relación con Dios debe obedecer las directrices de la ley de Dios tal como están reveladas en su palabra. Entonces, volviendo a nuestro tema, el pecado es la transgresión de la ley y entró a la humanidad en el huerto del Edén, en los principios, en los albores de la humanidad. Satanás le mintió a Adán y a Eva respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal. La Escritura nos revela en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, y constituye la primera gran mentira. Contrariamente a la engañosa predicción de Satanás, Adán y Eva sí murieron. Como descendientes de ellos, todos somos mortales. Hay una escritura que podemos revisar en Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 27. Vamos rápidamente a esa escritura. Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No es una coincidencia que la presencia universal del pecado en todos los seres humanos, como se revela en Romanos, en el capítulo 3, en el verso 23, que vamos a leer. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Está relacionada con la muerte y con el hecho de que Dios ha retenido su don de la vida eterna. Veamos otra escritura, Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La forma en que el pecado se extiende se demuestra claramente en la tendencia generalizada que tienen todos los seres humanos de hacer caso omiso de la ley de Dios y desobedecerla. Y veamos otra escritura, veamos en Romanos en el capítulo 8, en el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. A menudo el autoengaño es una característica que comparten aquellos que se apartan del camino perfecto de Dios. Y la influencia del adversario de Satanás se dirige claramente, tanto directa como indirectamente, por el comportamiento de aquellas personas a quienes engaña. Después de convertirse en el enemigo de Dios debido a su rebelión, Satanás ha ido reclutando encubiertamente a toda la humanidad en su propia batalla, ya que todo pecado, además de las consecuencias que trae para los seres humanos, es por definición algo contrario a Dios. La violación de cualquier instrucción de Dios constituye pecado. Pero también podemos pecar cuando no hacemos lo que sabemos es correcto y cuando actuamos en contra de nuestra conciencia. Además, el pecado es una fuerza que nos esclaviza y de la cual nosotros necesitamos ser liberados y redimidos. Veamos una escritura también al respecto, veamos en Romanos capítulo 7, en el verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sigamos leyendo en el verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el verso 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Nosotros no podemos liberarnos por nuestros propios medios, debido a que cualquier forma de pecado nos aleja, nos aparta de Dios y finalmente nos acarrea la muerte. No importa cuánto obedezcamos después de haber caído en transgresión, ya no podemos eliminar sus consecuencias, aunque la obediencia es un requisito que Dios espera que nosotros cumplamos. Solamente a través del sacrificio perfecto de Jesucristo puede liberarnos y reconciliarnos con Dios. La gracia de Dios nos permite obtener el perdón de nuestros pecados y así el cristiano encuentra libertad por medio de la obediencia a la ley de Dios. Y de esta forma, en lugar de ser esclavos del pecado debido a la desobediencia, servimos a Dios obedeciéndole y siguiendo su camino, lo que lleva por consecuencia a la vida eterna en su reino. Esto se nos ofrece como una dádiva, como un regalo generoso e inmerecido por parte de Dios. No somos merecedores de esta gracia, de este don que nos da Dios, porque a los ojos de Dios es muy grave volver a nuestra antigua vida pecaminosa. Sin embargo, el único pecado que no puede ser perdonado es el rechazo voluntario del sacrificio de Jesucristo.
por el cual se hace posible el perdón de los pecados. Este pecado es descrito por Cristo como la blasfemia contra el Espíritu Santo, y lo pueden revisar ustedes en sus casas en una escritura muy conocida de Mateo en el capítulo 12 en el verso 31, y es el rechazo deliberado y consciente del poder y de la autoridad de Dios. Después que todos los seres humanos hayan recibido la oportunidad de ser salvos, de alcanzar la salvación, y aquellos que no hayan querido arrepentirse serán totalmente destruidos. Así se cumplirá el castigo por el pecado, esto es la segunda muerte. Aunque cada persona debe responder por su propio pecado, ante Dios la responsabilidad por nuestros actos siempre es personal. Satanás, el diablo, es identificado como el engañador de la humanidad, el verdadero responsable, el responsable final de que ésta haya seguido el camino del pecado. Él, en definitiva, va a tener que pagar las consecuencias. No obstante, nosotros somos responsables de nuestros actos y debemos responder personalmente ante Dios por ellos. Si usted desea profundizar en este tema, no vacile en solicitar a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla o pedirlo por teléfono este folleto gratuito, Los 10 Mandamientos de Dios. Este folleto le va a ilustrar completamente acerca de estos 10 principios a los cuales hemos hecho mención y acerca de su aplicación en nuestra vida actual y contemporánea. No vacile en solicitarlo y pedirlo a nuestros teléfonos y a nuestro correo electrónico que figura en pantalla. Sigamos avanzando esta noche en este breve estudio acerca del pecado y la ley de Dios. Y reflexionemos, después de esta introducción que hemos hecho acerca del concepto de la ley de Dios, que constituye el amor de Dios, y acerca de la obediencia del hombre hacia estos principios que están contenidos en esta ley divina, acerca de las reglas de conducta que Dios nos ha establecido para que podamos alcanzar salvación, reflexionemos y preguntémonos qué es lo que la ley de Dios quiere verdaderamente expresar. Y como se trata acerca de una pregunta de la ley de Dios, vamos a ir a las Escrituras para responderla. Y vayamos a Romanos, al capítulo 13, a los versículos 8 al 10. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo respondiendo esta pregunta? ¿Qué es lo que la ley de Dios quiere verdaderamente expresar? Dice el apóstol Pablo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y veamos otra escritura. Veamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el verso 3, ¿qué nos dice sobre este tema el apóstol Juan? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La ley de Dios define cómo debemos amarlo de la manera que Dios quiere ser amado, y también cómo debemos amar a otros de la manera que lo complace a Él, a Dios. Y contrariamente a lo que la creencia popular, a lo que muchas personas piensan, los mandamientos de Dios no son una carga, no constituyen una carga gravosa de cumplir. Otra pregunta en esta noche: ¿cuáles son algunos de los beneficios de la ley de Dios? ¿Qué beneficio voy a obtener si cumplo, si obedezco la ley de Dios? Vamos a una escritura en el
Antiguo Testamento y vamos a Deuteronomio, al capítulo 10, al verso 13. Deuteronomio significa segunda ley. Deuteronomio en el capítulo 10, en el verso 13, señala que guarden los mandamientos del Eterno y sus estatutos que yo te prescribo hoy, con el propósito, para que tengas prosperidad. ¿Y cuál sería un beneficio? Entonces obtener prosperidad en nuestras vidas. Vamos a otra escritura, vamos al Salmo 119, en el versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos, dice el rey David, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y en el verso 165 de este Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué beneficios entonces encontramos en la ley de Dios? Prosperidad, sabiduría, paz, y no vamos a tener tropiezo en nuestras vidas. Entonces podemos concluir claramente que las leyes de Dios fueron dadas para nuestro propio bien. El apóstol Santiago, en una escritura en el capítulo 2, en el verso 8 al 12, la llama la ley real y también la ley de la libertad, porque es una ley de libertad y no de esclavitud, como tantas personas la describen. ¿Y qué va a ocurrir con el mundo? El mundo va a ser transformado a través de la obediencia a Dios. Cuando la humanidad finalmente aprenda a caminar en el sendero de Dios, el mundo entero será bendecido en gran manera. Y tenemos también una ayuda al respecto, una ayuda de este estudio bíblico, este folleto. Transforme su vida, la verdadera conversión cristiana, que cubre este tema en más detalle. No vacile, no dude en solicitar este folleto gratuito que le ayudará a transformar su vida. Solicítelo a nuestro teléfono que aparece en pantalla y también a nuestro mail info@iduay.org. Se lo enviaremos gratuitamente, sin costo para usted, y está destinado al desarrollo de su carácter y le va a ayudar en su vida actual y cotidiana, a mejorar su forma de vivir y tener una perspectiva más allá del simple día de hoy. Reflexionemos sobre el punto. ¿Aprenderán todos los seres humanos las leyes de Dios y su camino de vida? ¿Qué dijo el profeta Isaías? ¿Cómo responde el profeta Isaías a esta interrogante? Isaías capítulo 30, versículos 20 y 21. Tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Un camino de vida por el cual vivir. Otra escritura del apóstol, del profeta Isaías. Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y otra escritura hermosa también del profeta Isaías, en el capítulo 11, en el verso 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Un océano de conocimiento de Dios. Por mucho tiempo, este precioso conocimiento ha sido rechazado, cuestionado, escondido, pero va a llegar el momento cuando finalmente será valorado y estará disponible
para toda la humanidad. Y como resultado podrán todos conocer a Dios y desarrollar una relación con Él basada en su camino de vida. Hebreos capítulo 8, verso 11. El apóstol Pablo nos señala. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Tenemos un privilegio incomparable de poder entender su camino y de poder desarrollar una relación con Dios hoy mismo. Abra su mente y su corazón. ¿Cuál será el resultado en su vida? ¿Cuál será el resultado de que todos guarden la ley de Dios? El apóstol Santiago nos responde en el capítulo 3, en el verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Paz. A todos los seres humanos. Ese va a ser el resultado principal de obedecer y guardar la ley de Dios. Y hay una escritura en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 28, en los versículos 1 al 14, donde se describen las bendiciones de parte de Dios por guardar y respetar su ley. Veamos entonces en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Eterno tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Eterno derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. El Eterno te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tus manos, y te bendecirá en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Te confirmará el Eterno por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Eterno tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Eterno es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará el Eterno sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Eterno juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Con una condición: si obedecieres los mandamientos del Eterno tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Las leyes de Dios son leyes vivientes, diseñadas para traer automáticamente bendiciones a quienes las obedecen. Son las instrucciones contenidas en el manual de nuestro Creador para mostrarnos cómo tener la mejor vida posible hoy. Las leyes y la justicia humana son imperfectas. Nuestro poder legislativo, nuestros parlamentos están
en constante elaboración de distinta legislación que nunca alcanza a responder y satisfacer todas las necesidades que tenemos como sociedad, como comunidad, como personas. Y por decirlo menos, son demasiado opresivas, nos causan tributo. Y francamente son nefastas, muchas veces complican innecesariamente nuestras vidas. La injusticia de nuestra época es parte de este ciclo de maldad que está llevando al mundo, a nuestro mundo, al borde de su autodestrucción. Pero tal como hemos estudiado, como hemos visto en los estudios bíblicos previos y anteriores a este, Jesucristo prometió regresar a salvarnos de nosotros mismos, y eso requerirá que Él nos enseñe a seguir la ley de Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este estudio bíblico de día miércoles, y le invitamos a solicitar nuestra revista Las Buenas Noticias de Dios. Este es el ejemplar correspondiente a los meses de septiembre y octubre, julio y agosto, de por qué importa el Medio Oriente, donde sale toda una descripción por qué nunca acaba el conflicto en el Medio Oriente. Estas interrogantes son respondidas en esta revista junto con otras noticias de actualidad internacional que son necesarias y convenientes para nuestro estudio cotidiano y nuestro crecimiento personal. Muchas gracias nuevamente y queden conectados para nuestro siguiente estudio bíblico del próximo día miércoles, donde vamos a analizar y yo estudiar otro tema tan interesante como el de esta noche acerca del pecado y de la ley de Dios. Buenas noches a todos.